En el siglo XIX, en los lejísimos 70 del siglo XIX, vivía una joven llamada Emily Dickens. Ella casi siempre permanecía en casa, evitando lugares públicos y calles concurridas, prefiriendo pasar la mayor parte del tiempo en completo aislamiento. La opinión pública era la siguiente: la consideraban una persona reservada, deprimida, y por ello optando por una vida aislada sin una razón aparente. A muchos les parecía que esa mujer desafortunada simplemente sufría de alguna tragedia interna, como si el destino mismo la hubiera rodeado de un muro que la separaba del mundo, alejándose en la desesperación y la tristeza. Sin embargo, cuando falleció, su hermana, por casualidad o no, encontró en su habitación casi 1500 poemas. Esos poemas resultaron tener un valor verdaderamente extraordinario, tan fuertes y únicos que posteriormente cambiaron para siempre la percepción de la literatura. Esta mujer asombrosa no era otra que Emily Dickinson, una de las más grandes poetisas de su época. Y aunque todo el mundo la percibía como una persona que se escondía en el retiro, en realidad su mundo interior representaba un vasto universo cósmico. Emily creó en su apartamento o en su casa un universo entero, lleno de fantasías, reflexiones y figuras poéticas. Historias como esta cuestionan la idea de que la persona que elige el aislamiento automáticamente pierde el sentido de la vida o vive en vano. Nos hacen reflexionar y preguntarnos: ¿no será que la existencia en silencio y en soledad no es una manifestación de un estado interno quebrantado, sino más bien una respuesta a un mundo exterior demasiado ruidoso, efímero y agotador? Y si esto es así, la cuestión ya no es por qué estas personas no salen de su hogar, sino qué intentan escapar, o qué buscan en ese retiro, y qué crean en lugar de la actividad y el bullicio del mundo exterior. Así se conforma el retrato psicológico de quienes prefieren quedarse en casa. La actitud hacia el aislamiento en Emily Dickinson no era en absoluto inusual o rara en su época. En la historia siempre existieron personas que conscientemente se alejaban de la sociedad, prefiriendo la soledad. Los monjes, por ejemplo, habitaban en monasterios no porque estuvieran quebrados o perdieran conexión con la realidad, sino porque creían que la soledad podía conducir al crecimiento espiritual, a la iluminación y al despertar. No estaban exentos algunos de los más grandes pensadores de la humanidad. Tomemos, por ejemplo, a Isaac Newton. Durante las epidemias de peste, él abandonaba su ajetreada y ruidosa vida en el campus de Cambridge y regresaba a la casa de sus padres, a una tranquila casa campestre, lejos del bullicio urbano y las distracciones. Precisamente en estas condiciones de aislamiento, realizó algunos de los mayores descubrimientos en la historia de la ciencia. Allí sentaron las bases del cálculo diferencial e integral, y también formularon las leyes del movimiento. Personas como él siempre existieron en la periferia de la sociedad, alejándose a recónditos lugares para búsquedas espirituales o intelectuales. Durante mucho tiempo, su estado se percibía como digno e incluso iluminador. Sin embargo, en nuestros días, la situación ha cambiado. Hoy en día, el aislamiento ya no se considera algo inusual o elevado. Todo esto se debe a que el mundo se ha vuelto diferente, más complejo, más interconectado en un nuevo sentido. En el pasado, en una época lejana, la conexión entre las personas no se aseguraba mediante tecnologías modernas como teléfonos móviles o Internet, sino principalmente a través de la necesidad de interacción diaria. Las personas trabajaban juntas, vivían en vecindad y dependían mutuamente de manera directa. La comunicación no era simplemente una expresión del carácter o una preferencia, sino un elemento vital para la supervivencia. En tal realidad, el retiro en el aislamiento se percibía como un acto significativo, casi sagrado. Un monje escondido en un monasterio, un científico que desaparecía en su laboratorio, o un poeta encerrado en su habitación. Todos ellos realizaban una cierta separación de la cotidianeidad, creando una imagen de casi sagrada renuncia. Por eso, esto parecía importante y valioso, un recordatorio de las alturas espirituales y la libertad interior. En el mundo moderno, la situación ha cambiado radicalmente, y el aislamiento dejó de percibirse como algo inusual o sublime. Ahora, parece casi una condición cotidiana, omnipresente y natural. Los espacios de vida modernos han pasado de ser oasis espirituales y monasterios a apartamentos compactos tipo estudio,
que se convierten en rincones habituales para reflexiones y descanso diarios. Y si antes la retirada en la soledad se consideraba un acto dramático y místico, hoy en día se vuelve más bien parte de la realidad cotidiana, un reflejo de una nueva era, en la que la individualidad y la autonomía se valoran por encima de los lazos colectivos. El mundo avanza, y su desarrollo muestra que cada vez más nos alejamos de formas de vida colectivas hacia el individualismo, donde el retiro ya no es una excepción, sino algo cotidiano e incluso deseable. En el mundo, quizás, no hay lugar donde esto sea tan evidente y manifiesto como en Japón. Actualmente, en este país se está formando rápidamente un nuevo arquetipo social, un nuevo modelo de comportamiento que provoca profundas reflexiones y preocupaciones en las personas que observan lo que sucede. Este fenómeno se conoce como hikikomori, una tendencia de la que hablan todos aquellos que tienen algo de conocimiento sobre la situación social del país del sol naciente. Entonces, ¿quiénes son estas personas a las que hoy en día a menudo llaman hikikomori? En japonés, su nombre significa reclusos o retirados. Son personas que durante años prefieren completamente alejarse de cualquier contacto con el mundo exterior. Es casi imposible verlos en las calles, en lugares públicos, en tiendas o en transporte público, porque optan por vivir casi completamente en su habitación solitaria. Es importante señalar que existen casos en los que estas personas continúan residiendo en casas familiares, pero su estilo de vida y su interacción con los seres queridos difieren radicalmente de lo habitual. En estas familias, los familiares apenas tienen oportunidad de comunicarse con ellos, salvo cuando llevan comida o algo necesario para las necesidades diarias. Es como una prisión interior, de la que no hay salida, y al mismo tiempo, su vida no es una ocurrencia casual, sino una elección consciente y a largo plazo. El gobierno japonés reconoce la existencia de este problema a nivel estatal. Informa que, para que una persona sea considerada hikikomori, debe evitar todo contacto con el mundo exterior durante al menos 6 meses consecutivos. Es decir, durante medio año, la persona prácticamente no sale de su habitación, evita cualquier encuentro o contacto, prefiriendo mantenerse en aislamiento. Este periodo subraya que no se trata de un encierro temporal o de momentos de tristeza, sino de un completo alejamiento y rechazo de la interacción. El concepto de hikikomori no puede compararse con formas más suaves de aislamiento, como las que pueden experimentar monasterios o ermitaños en busca de iluminación espiritual. No, se trata de algo totalmente diferente, de sobrevivir en condiciones de soledad psicológica y social, muchas veces provocadas no solo por miedos internos o desilusiones, sino también por circunstancias externas. Esta tendencia genera una preocupación especial, porque no parece simplemente un fenómeno que se extiende entre individuos aislados. Se ha convertido, en esencia, en una parte de la realidad social que no se puede ignorar. En cierto sentido, esto parece una predicción muy inquietante sobre el futuro. Quizás antes necesitábamos aceptar que estas personas existen, aunque permanecieran en la sombra. Pero ahora, la situación ha cambiado radicalmente. La idea principal es la de crear tu propia cesta. O dicho de otra manera, cada individuo, al enfrentarse a la realidad que lo rodea, construye su propia caja en la que se siente seguro. Algunos perciben estos espacios personales como la única forma sensata de mantener la cordura, entender y reflexionar sobre el mundo, ya que la realidad actual parece cada vez más incomprensible y caótica. Para otros, en cambio, lo importante es precisamente lo contrario: ser capaz de abrirse, soltar su propia caja y permitir que otro entre, haciendo posible una convivencia conjunta, incluso si eso implica compartir un espacio personal. La imagen general, sin embargo, es esta: el mundo que nos rodea ha cambiado mucho en los últimos años. Se puede decir que ya está bastante alejado de las imágenes a las que estábamos acostumbrados anteriormente. Y lo más extraño es que este cambio parece ser especialmente agudo justo ahora, como si todo hubiera ocurrido muy rápido, en un corto periodo de tiempo. El deseo de entender por qué sucede esto, y qué es exactamente lo que provoca esta tormenta de preguntas en el alma, se vuelve cada vez más complejo. Durante muchos años, la sociedad, lentamente, como si bajo la presión de una fuerza invisible, empujaba a las personas hacia el aislamiento. La gente se encerraba en sí misma porque sentía que el entorno no le era comprensible, porque la percibían mal, o porque les ponían etiquetas de indiferencia y prejuicio.
Dentro de esa puerta cerrada, donde se esconde la persona, a menudo vive la sensación de incomprensión, desconfianza e incluso desprecio por parte de quienes lo rodean. Y al mismo tiempo, todos hacen la misma pregunta: ¿por qué no sales más a menudo a la calle? Esto suena casi como una llamada, como una invitación a actuar, pero en realidad, muchas veces, es más un recordatorio de que fuera de tu caja personal existe otra igual, llena de incertidumbre y desconfianza, y tú en cierto modo quieres y no quieres entrar allí. Cuando respondes a esa pregunta, prefiero quedarme en casa, me siento más cómodo y tranquilo, dentro de ti surge una sensación firme de que la conversación se termina, que la discusión no tiene sentido, y deseas abandonar el tema lo antes posible. De vez en cuando, esa tendencia a proteger tus propios límites es la única forma de evitar preguntas incómodas, y nada te impide simplemente disfrutar de la comodidad de tu hogar, esquivando las propuestas insistentes. Pero también hay situaciones en las que los interlocutores comienzan a insistir con insistencia, rompen la habitual modulación del diálogo y tratan de convencerte de la necesidad de cambiar algo. Entonces, te encuentras involucrado en un juego breve, a veces poco agradable. Te proponen diversos tipos de recomendaciones, actividades y maneras de ponerte en forma. Esto generalmente no genera mucho malestar, y la mayoría de esas conversaciones pronto se apagan. Pero a veces, el aislamiento y la reflexión posterior se prolongan, y vuelves a pensar en la profundidad de ese tema. Te das cuenta de que el mundo que te rodea ha cambiado. Ya no es como antes, y aunque parezca que todo sucede a gran velocidad, esa sensación interna de un cambio inesperadamente pesado se experimenta con especial intensidad. Este fenómeno, la manifestación masiva, y sus causas múltiples. En las próximas partes de esta conversación, analizaremos con más detalle los motivos más comunes que impulsan a las personas a tomar esa decisión, a aislarse y quedarse allí. Pero antes de profundizar en esas explicaciones, quiero llamar su atención sobre el factor más importante y evidente que a menudo se subestima o se interpreta mal. El mayor error es pensar que las personas que eligen el aislamiento lo hacen porque son demasiado débiles para enfrentarse a todas las dificultades del mundo. Esa opinión es completamente inverosímil y está lejos de la realidad. Recordemos, por ejemplo, la historia de un hombre que demostró con su destino que la fuerza no siempre se manifiesta en una lucha abierta. En ese sentido, fue un jefe de la mafia llamado Binu, que dirigió una organización criminal en la isla de Sicilia durante más de 11 años, desde 1993 hasta 2006. Binu no se parecía en absoluto a un jefe mafioso típico, y la razón resultó ser completamente inesperada. Muchos de sus allegados y subordinados nunca tuvieron la oportunidad de verle la cara. Lo llamaban el fantasma, porque manejaba su imperio criminal en completo aislamiento, evitaba casi por completo los contactos y la transparencia. Él nunca usó el teléfono para no dejar rastro digital y no pretendía mostrar riqueza o lujo que pudieran hacerlo reconocible o vulnerable. En cambio, transmitía sus instrucciones mediante pequeñas notas manuscritas que entregaba a una red de intermediarios confiables y comprobados. A diferencia de los estereotipos sobre la mafia y los jefes criminales, su mundo estaba lejos de la vida pública y del lujo ostentoso, y sin embargo, mantenía un poder y una influencia absolutos. Esta reserva no significaba que careciera de oportunidades para gestionar o influir. Al contrario, su influencia era oculta, pero muy poderosa. Es evidente que el aislamiento no siempre indica la ausencia de iniciativa o capacidad. Al contrario, las personas que conscientemente eligen la privacidad a menudo tienen algo diferente a quienes buscan la comunicación y la notoriedad pública. En ellas existe un mecanismo interno que las distingue del resto. Para entender mejor por qué algunas personas prefieren retirarse en sus propios mundos y evitar contactos con el entorno exterior, hay que comprender las causas por las que el mundo externo se ha vuelto peligroso para ellas, o al menos parece serlo. Tomemos, por ejemplo, la última vez que te sentiste lo suficientemente cómodo para salir a la calle. La mayoría de las veces, esto está asociado con la infancia, aquella época en la que jugábamos alegres en el patio con amigos, sin temer por nuestra seguridad, y regresábamos a casa sin miedo ni estar siempre bajo la supervisión de adultos. Esa imagen luminosa y despreocupada, en esencia, parecía natural y evidente. Sin embargo, para algunos, esa realidad inofensiva y aparentemente cotidiana
empieza a resquebrajarse, y esa grieta aparece después de un evento concreto que, a simple vista, parece insignificante. Tal vez fue un insulto por parte de un matón o una observación burlona sobre tu apariencia. Este incidente, que a primera vista parece trivial e inesperado, sembró en ti semillas de duda. Penetró por dentro, como agua en una grieta, y comenzó a generar una reacción en cadena, un efecto dominó difícil de explicar solo recordando un momento específico de la infancia. Es un proceso lento de fisuras que crecen y se intensifican, como una grieta invisible, imperceptible al primer vistazo, en una pared resistente que con el tiempo se convierte en una profunda ruptura. Y poco a poco, sin signos evidentes, dentro de ti se forma la sensación de que ha aparecido una grieta en tu mundo interior, que siempre estuvo allí, aunque antes no la habías notado. La mente humana es un archivo asombroso, una de las mayores acumulaciones de recuerdos, imágenes y experiencias. Pero, al mismo tiempo, es un terrible guardián de la información, porque muchas veces funciona como un archivo donde cada registro requiere un contexto externo para tener sentido. Recuerda cada sensación de vergüenza, cada situación incómoda, cada experiencia desagradable, y las interpreta como pruebas de peligro. Precisamente, esa característica crea el problema. Muchas desventajas y molestias, incluso las más variadas en naturaleza y carácter, con el tiempo son percibidas por nuestro cerebro como manifestaciones de amenaza, incluso si en otro contexto podrían parecer insignificantes o no estar relacionadas entre sí. Mientras tanto, diferentes situaciones en realidad pueden tener un significado completamente distinto, pero en nuestro mundo interior, todo se mezcla en una sensación unificada de peligro. Por ejemplo, podrías haber tenido un encuentro con un cajero grosero en una tienda. Tal vez hizo que tu presencia resultara incómoda y lanzó una respuesta cortante hacia ti. En ese momento, sentiste una ligera tristeza o irritación. Tus emociones pasaron rápidamente y continuaste con tu día. Pero no para todos es tan simple. A veces, esas pequeñas molestias se perciben como una confirmación de tu creencia interna de que todo a tu alrededor es insincero y que toda maldad proviene precisamente de aquellos que no puedes controlar. Y si tales casos se repiten, en tu cabeza se forma una cadena de pruebas que confirman tu idea de la perversidad del mundo exterior. Esto ocurre rápidamente. Las pequeñas impresiones negativas comienzan a construir una cadena de evidencia. Con el tiempo, este proceso destruye la confianza en uno mismo. Interacciones simples e inocentes se convierten en fuentes de sensaciones desagradables y dudas. Comienzas a desconfiar de quienes te rodean, empezando a considerar cada pequeña cosa como un síntoma de un malestar general. Luego, surge el deseo de evitar ciertos lugares, relacionándolos con experiencias pasadas negativas. Por ejemplo, un día puedes notar que evitas una tienda en la que tuviste un desagradable encuentro con un cajero, para no volver a enfrentarte a un incidente similar. Y cuando estos casos se repiten, la decepción interna y la irritación solo aumentan, generando una nueva ola de asociaciones negativas. De manera similar, puedes saludar accidentalmente a alguien conocido en la calle, pero esa persona ignora tu saludo. En ese momento, internamente comienzas a exagerar la situación, inventando un escenario peor de lo que realmente es. Al final, parece que todo a tu alrededor está en tu contra, que nadie desea ser amable o amistoso, y esa idea, arraigada en tu interior, se vuelve cada vez más firme. Lamentablemente, desde ese momento, empieza a formarse una actitud interna de que no puede ocurrir nada bueno más allá de las paredes de tu casa, porque cada intento de conectarse con el mundo parece peligroso y amenazante. Lo más sutil y al mismo tiempo destructivo es cómo internamente surge una especie de sabotaje invisible. A nivel subconsciente, aparece una prohibición interna, una regla inconsciente: no salir de los límites de lo habitual, evitar todo lo nuevo y desconocido. Esta actitud interna, invisible y no expresada, se convierte en una barrera poderosa que obstaculiza una vida plena y fomenta el aislamiento de la persona, aunque externamente todo parezca bastante normal y seguro. El miedo interno y la desconfianza comienzan a gobernar tus acciones, escondiéndote del mundo que te rodea y dando la señal de que detrás de una frialdad aparente se oculta una protección profunda y arraigada. Imagina un estado similar a una fatiga tensa, que te abruma en el momento en que un amigo cercano te propone de repente tomar algo juntos. No sientes pereza ni apatía, más bien
percibes que el mundo que te rodea parece cada vez más hostil e inaccesible que nunca. En ese momento, para evitar una decepción o una situación incómoda relacionada con una posible negativa, prefieres simplemente rechazar la oferta. En el espacio digital contemporáneo, esto se vuelve aún más sencillo. ¿Para qué esforzarse cuando en lugar de dar un paseo por el barrio, que de repente parece hostil, puedes quedarte en casa y comunicarte en línea? Aquí comienza la creación progresiva, pero implacable de una barrera entre tú y el mundo real. Tu cerebro no necesita lógica ni una explicación racional para inclinar tu comportamiento hacia el aislamiento. Todo lo deciden hábitos y patrones arraigados en el subconsciente. Cuando estos patrones se consolidan, tu subconsciente empieza a justificar cada acción, cada decisión, cada retirada del mundo abierto. Como resultado, consciente o inconscientemente, creas a tu alrededor una armadura invisible que actúa como protección contra peligros externos. La casa se convierte en una especie de refugio seguro, donde, como bajo un escudo protector, puedes esconderte de amenazas imaginarias o reales, que en la calle parecen cuchillos metafóricos listos para cortar. Este espacio aislado, sin duda, te protege del daño evidente, pero su verdadera función ya no es mantener la paz y la tranquilidad. Más bien, es una especie de cuarentena para tu mente, en la que el mundo interior se separa de la realidad externa. No proporciona métodos prácticos para mantenerte a salvo de peligros, sino que excluye completamente tu interacción con el entorno fuera de casa, haciéndote aislado y cerrado. Para entender mejor este mecanismo, los psicólogos utilizan un nombre específico y preciso: evasión o elusión. Para una persona tan sumida en su aislamiento interior, esto parece una elección consciente, una decisión deliberada. A menudo, no se percibe como un síntoma de un problema profundo, ya que en su interior siente que esa es la manera más sencilla de sobrevivir, mantener la calma y tener control sobre su vida. Pero en realidad, las cosas no son tan sencillas. Se puede imaginar la elusión como un mecanismo ajustado, preparado para protegerte en caso de amenaza, oculta en el subconsciente. Veamos cómo se activa este mecanismo. Todo comienza con una señal de alerta que proviene de la llamada amígdala, la glándula amigdaloidea. Esta parte del cerebro es responsable del procesamiento de las emociones, especialmente aquellas relacionadas con recuerdos de dolor, miedo y peligro. Ella actúa como una especie de guardiana que recuerda todos los momentos en los que experimentaste sensaciones dolorosas o aterradoras, para en el futuro advertirte de la repetición de esas situaciones. Su función principal es garantizar tu seguridad, y un aspecto importante de su trabajo consiste precisamente en intensificar la reacción. Cada vez que evitas calles concurridas, reuniones sociales o incluso una simple caminata por la tienda, sientes alivio. Esa ola de alivio envía una señal fuerte y clara a la amígdala. Eso fue peligroso, pero tú lograste evitarlo. En ese momento, ella no solo recuerda que esa situación representa una amenaza, sino que también refuerza la respuesta automática, la evitación. Y con cada repetición, esa respuesta se fortalece, convirtiendo el mundo exterior en una especie de escenario de guerra constante en tu mente. Luego, se produce el siguiente efecto: la sensación de alivio y placer que llega después de realizar una acción evasiva. Aunque esto parezca negativo, ya que la evitación refuerza el miedo y la alienación, sigue siendo un factor de recompensa muy fuerte para tu psique. Y no se puede ignorar este aspecto, porque en su base está una componente química. En el cerebro, la sensación de placer es mediada por la llamada hormona, la dopamina. A menudo se la denomina la hormona del placer, pero su función es mucho más amplia. La dopamina no solo genera emociones agradables, sino que también cumple una función de recompensa y consolidación del comportamiento. Cuando sientes alivio después de abandonar una reunión concurrida o quedarte en casa, tu cerebro recibe una señal. Este estado es agradable y seguro. Hazlo de nuevo. Así, los mecanismos de refuerzo comienzan a funcionar automáticamente, formando un hábito de evitar situaciones difíciles. Gradualmente, la comodidad del hogar se convierte para estas personas en una especie de prisión, cerrada y estática, como las celdas en una cámara penitenciaria. Y esa cárcel cerrada y cómoda se vuelve para ellos no solo un espacio de descanso, sino también un encierro del cual es cada vez más difícil escapar.
Justamente ese mecanismo, que actúa como una especie de cuarto de recompensas, juega un papel muy importante en el estado psicológico y emocional de la persona. En la etapa final de este proceso, no se produce una ruptura física, sino más bien una desintegración interna, psicológica. Y esa desintegración puede considerarse sumamente peligrosa, porque afecta precisamente lo que sucede en lo más profundo de nuestra mente, en nuestra psique, en nuestros pensamientos y sentimientos. La esencia radica en que el córtex prefrontal comienza a debilitarse lentamente, pero con seguridad, y a perder su actividad. Esto es un grave problema, porque precisamente esa parte del cerebro es responsable de las perspectivas a largo plazo, de cualidades tan importantes como la capacidad de planificar, controlar las emociones y gestionar un comportamiento orientado al futuro. Imagínate, por ejemplo, que una persona va al gimnasio. Al principio, los músculos sienten dolor cuando realiza ejercicios de fuerza o cardio, y ese dolor actúa como una señal de que está entrenando correctamente. Pero él sigue adelante, porque sabe que con el tiempo estos esfuerzos darán frutos, lo harán más fuerte y resistente. Y precisamente esa voz interior, esa lógica interna, gracias al trabajo del lóbulo prefrontal del cerebro, que dice, «Esto vale la pena, hay que seguir», lo impulsa. Pero si una persona se aparta cada vez más profundamente de metas y tareas a largo plazo, muy pronto esa parte del cerebro, responsable de la autodisciplina y la conciencia, comienza a volverse silenciosa, como si la voz interior desapareciera. Le resulta cada vez más difícil mantener la motivación para seguir un enfoque gradual y equilibrado en la vida. En esos momentos, el mecanismo interno de evitación vence, y la mente empieza a percibir la huida de situaciones difíciles como la única forma correcta y natural de existir. Todo esto crea una falsa sensación de por defecto, cuando la evitación parece la única respuesta adecuada y un comportamiento natural. Pero la parte más peligrosa es que este proceso activa un ciclo vicioso en la persona, un ciclo alimentado por dudas o miedos, que se convierte en una espiral casi invisible que se va apretando cada vez más. Imaginemos la situación. Una persona, propensa a la pereza, puede seguir despertándose tarde y llegando tarde a las clases, pero aún así percibe eso como un hábito insignificante con el que aparentemente se puede convivir. Pero alguien predispuesto a evitar ve esas situaciones de otra manera. Por ejemplo, si falta una clase de 8 horas impartida por un profesor muy estricto. Eso le sucede a muchos. Nadie está exento de errores y retrasos, mucho menos en una realidad académica estresante. Pero para el evitador, esa falta se vuelve casi un evento peligroso. Le da miedo que lo llamen por su nombre por llegar tarde, por un examen fallido o por cualquier otra urgencia. Por eso, en modo automático, vuelve a faltar a las clases una y otra vez. Pasa una semana y de repente, nota que la ansiedad interna aumenta. Ya ha faltado 2 veces seguidas y la sensación de que algo anda mal se vuelve cada vez más fuerte. En un momento, una parte de él dentro del alma quizás incluso quiere confesarse sinceramente y corregir la situación antes de que sea demasiado tarde. Pero otra voz interior insiste con firmeza. Mejor faltar una tercera vez para evitar todavía mayor rechazo y castigo. Y así, la persona empieza a repetir esas ausencias, una tras otra. Cada nuevo faltante parece una falta menor, pero como resultado, se va formando poco a poco una imagen completa. La persona se priva de toda una temporada académica, pierde cientos de horas de clases, a veces ni siquiera lo considera algo terrible, y solo con el tiempo empieza a sentir la gravedad de sus acciones. Cuando este ciclo de ausencias se prolonga durante toda la carrera, las consecuencias se vuelven muy graves. En el peor de los escenarios, la persona corre el riesgo de no terminar la educación secundaria o la universidad en absoluto, porque gradualmente va dejando pasar todas sus oportunidades y posibilidades. Esto puede parecer una exageración, pero en la práctica, la evitación puede llevar a una pérdida de control sobre la propia vida. Inicialmente, esto podría ser solo un error o una negligencia insignificante que parecía poco importante. Sin embargo, la voz interna de la evitación, temerosa de las consecuencias, genera ansiedad y miedo en la persona, y para evitarlos, comienza a evitar las causas que los provocan. Al final, esto le impide corregir el error y enfrenta consecuencias aún más peligrosas. De este modo,
Partiendo de omisiones totalmente inofensivas, con el tiempo la persona crea un ciclo vicioso cerrado, conocido como ciclo de evitación, provocado por la ansiedad. Según estudios científicos, incluso cuando se ignoran o evitan amenazas y problemas, las respuestas internas del cerebro no desaparecen por completo. En estos casos, la amígdala, la región del cerebro responsable de las reacciones de miedo y ansiedad, es especialmente activa. Incluso si la persona evita constantemente situaciones peligrosas, su cerebro permanece alerta ante amenazas potenciales. Como resultado, estas personas, atrapadas en ese ciclo cerrado, siguen experimentando una ansiedad elevada y corren el riesgo de desarrollar un estado clínico. Los más comunes son la ansiedad social o fobia social, el trastorno de estrés postraumático y el estado depresivo. Todo esto se desarrolla porque, con el tiempo, la evitación se convierte en un problema crónico, que pasa de un estado temporal aterrador a una carga constante. Y lo más importante, confiar en la evitación termina convirtiendo preocupaciones y dudas simples en trastornos clínicos prolongados, a menudo irreversibles. Hasta ahora, estamos hablando del escenario más común, típico de quienes prefieren quedarse en casa o salir muy poco de su círculo habitual. Pero no todas las personas reaccionan igual. Para algunos, el conflicto principal no es con el mundo exterior o el entorno, sino con sus propios relojes internos, que laten implacablemente dentro de su conciencia. O más exactamente, con un reloj interno invisible que no se puede detener ni ignorar. Las personas de las que hablamos no temen ir al supermercado, ni sienten miedo ante situaciones incómodas o fiestas desconocidas. Su verdadero temor nace de una sombra inquietante que comienza en el momento en que cruzan el umbral de su casa. El mecanismo interno de su conciencia establece límites temporales estrictos, señalando la frontera después de la cual volver a la comodidad y seguridad se vuelve una necesidad, como si fuera una orden interna. Se acabó el tiempo. Dentro de ellos, estas personas pueden comunicarse con calma, mantener diálogos, interactuar con los demás, compartir pensamientos sinceros y encontrar un intercambio genuino de emociones y palabras. Sin embargo, en lo profundo, perciben la vida exterior como algo ajeno, como un invitado en una casa extraña, como un participante temporal en muchas situaciones diferentes y a menudo complicadas que ocurren en la calle, fuera de su zona de confort personal. Como si sintieran un temporizador interno que cuenta sus interacciones con el mundo que los rodea, y con cada paso del tiempo, esa cordialidad y paciencia se desvanecen gradualmente, volviéndose menos resistentes con cada minuto. No hay nada de extraordinario o complicado en esto. Simplemente, y de manera lógica, tal comportamiento puede considerarse una característica de la introversión. Pero detrás de esto hay mucho más de lo que parece a primera vista. Este comportamiento a menudo está relacionado con una serie de condiciones dolorosas y estados psicológicos que hacen que permanecer en interiores sea un mecanismo de supervivencia y adaptación, similar a una evitación paranoica del espacio, asociado con un fenómeno conocido como acrofobia. Es miedo a estar en una situación de la que sea difícil, peligroso o imposible salir, y no solo en un sentido físico. Por ejemplo, estadios, arenas deportivas o grandes eventos masivos. Imagínese que está en plena multitud, por ejemplo en un partido de fútbol, cuando las entradas están agotadas y a su alrededor hay miles de personas. En ese momento, en su mente surge involuntariamente una sensación de preocupación. ¿Y si ocurre una emergencia, si comienza un pánico y se forma una avalancha en la que será difícil salir? Este tipo de temores puede invadir la mente en cualquier situación relacionada con la acumulación de muchas personas. Sin embargo, los acrofóbicos son muy diferentes. Su miedo suele estar más asociado con la sensación de estar atrapados, con la percepción de su propia impotencia, la vergüenza o la humillación. Estas personas pueden sentirse completamente liberadas y plenas solo en la intimidad de su hogar, donde consideran que tienen el control de la situación, donde pueden esconderse de las preocupaciones y miedos. En la calle, todo parece complicado, como si su computadora interna funcionara al máximo, escuchando cada experiencia y sensación. A veces, para salir a la calle, incluso necesitan prepararse con anticipación, ensayar conversaciones, escenarios sociales familiares, como un ritual particular, para minimizar el riesgo de encontrarse en una situación incómoda.
La sensación constante de ansiedad, que surge por el miedo a su propia impotencia, es difícil de entender para los demás, incluso para sus seres queridos. Pero si se intenta comprender de dónde provienen estos miedos, será un poco más fácil entender también su mundo interior. La acrofobia generalmente surge después de eventos muy estresantes en la vida de una persona. Un divorcio, la pérdida de un ser querido o la pérdida del trabajo. En esos momentos, la sensación de impotencia se vuelve dominante y la persona comienza a sentir que está literalmente perdida en un mar de ansiedad e incertidumbre. Sin una confianza firme y apoyos externos que mantengan el control de la situación, el miedo interno por su seguridad y estabilidad se agudiza, y en esos periodos surge o se intensifica la acrofobia. Si una persona percibe la posibilidad de enfrentarse a ciertas situaciones en la calle como una amenaza que podría empeorar su estado, quedarse en casa se convierte literalmente en un acto de salvación. La única forma legal de mantener el equilibrio mental y la sensación de seguridad. Las causas internas y los diversos estados psicoemocionales, como el trastorno obsesivo-compulsivo, el síndrome de Tourette o la hiperestimulación, también hacen que permanecer en interiores sea muy atractivo, ya que en casa la persona se siente más segura y tranquila. Allí no hay estímulos externos, peligros o situaciones impredecibles. En esas condiciones, la tranquilidad interior se vuelve posible, y la vida en el interior de la casa a menudo es la única forma de mantener el equilibrio emocional. Pero, ¿qué hacer con quienes no padecen trastornos psiquiátricos ni tienen restricciones médicas que les impidan participar plenamente en la vida fuera del hogar? Por lo general, no deberían tener razones para evitar la interacción o los paseos al aire libre, por lo que resulta misterioso por qué prefieren quedarse en casa. Si se analiza un poco más en profundidad, se entiende que para ellos la comodidad interior y la sensación de paz, creadas por su propio hogar, desempeñan un papel muy importante. El mundo interior, que surge en un entorno acogedor, les permite experimentar una sensación extraordinaria de plenitud y armonía, difícil de sentir fuera de las paredes del hogar. En este contexto, los méritos de poetas o escritoras como Emily Dickinson brillan especialmente. Sus poemas ocultos muestran la belleza del aislamiento y la concentración interna, que a menudo el mundo moderno subestima. A pesar de haber rechazado las expectativas sociales y los límites que rodean la vida en sociedad, logró encontrar satisfacción interna precisamente en la soledad, creando su propio y único mundo interior. A diferencia de ella, la mayoría de las personas propensas a la reclusión a menudo no tienen una comprensión clara de qué les trae verdadera felicidad, o evitan buscarla más allá de la pared de su casa. Aquí radica la particular dificultad y el misterio, ocultos tras el hábito de evitar el mundo exterior y preferir estar dentro. Quizás ni siquiera saben qué los impulsa a ello, o no son plenamente conscientes de la profundidad de sus sentimientos internos. En lugar de percibir nuestras interacciones con los demás como una parte natural de la vida, muchas personas comienzan a darse cuenta de que su hogar es el único refugio seguro donde se sienten verdaderamente seguros y cómodos. Esta idea invita a mirar el proceso de percepción del mundo desde una perspectiva completamente nueva, comparándolo con una puesta en escena teatral basada en la obra del gran Shakespeare. Si abrimos la mente y nos permitimos tener una perspectiva más amplia, se vuelve evidente que casi cada interacción social es un guión preestablecido, en el que consentimos jugar un papel por voluntad propia o bajo una presión invisible, animándonos en nuestras acciones y palabras. Piénsalo al menos por un minuto. ¿Cómo sueles responder a la pregunta, ¿cómo estás? Generalmente la respuesta habitual es «todo bien» o «normal». Y aquí, en esta sencilla conversación, se manifiesta una sorprendente pauta. Muchas personas, al ponerse las máscaras estándar de la comunicación humana, como si las cosieran de pedazos iguales y aburridos, sienten que pierden su individualidad, convirtiéndose en una caricatura de sí mismas. Los ensayos constantes de saludos corteses, pequeñas charlas sobre el clima, conversaciones triviales, todo esto se convierte en una especie de teatro, subordinado a guiones impuestos. A veces, esa constante actuación se vuelve una carga pesada que desgasta la energía y provoca una sensación de cansancio. Cada vez que una persona sale de su cómoda zona en casa, enfrenta el mundo exterior con atención especial, con un alto nivel de conciencia de cada movimiento, expresión facial y palabra. Para alguien que fácilmente se cansa de las interacciones sociales,
Este modo de vida representa una verdadera prueba. Para fingir ser normal, necesita mucho más energía. Por ejemplo, un psicólogo, Carl Jung, en sus escritos describía la personalidad como una máscara, diseñada tanto para dejar una impresión determinada en los demás, como para ocultar la verdadera naturaleza del yo interior. Decía que esa máscara es una especie de prótesis, creada para guiar a las personas y al mismo tiempo cubrir el mundo interno. No es necesario abandonar la casa para establecer relaciones cercanas o disfrutar de buena compañía. Las personas que prefieren la soledad pueden formar lazos sólidos y compartir momentos de alegría con quienes aman. Sin embargo, su batería social funciona según reglas diferentes. Requiere una calibración más delicada y un uso cuidadoso. Este modo de vida está condicionado por muchas razones. Entre ellas, una de las principales es un alto nivel de autoconciencia interna. Cuando una persona siente con tanta intensidad la diferencia entre lo que experimenta por dentro y cómo debe comportarse en sociedad, desarrolla una inclinación hacia la sinceridad y la honestidad, a ser ella misma, aunque eso signifique ir en contra de las expectativas culturales impuestas. En estos casos, el aislamiento es más una elección filosófica que un problema psicológico. La persona no rechaza a las personas, rechaza el juego de roles que debe representar en la interacción con su entorno. Esta decisión consciente de retirarse en sí misma no es un signo de ansiedad social o miedo, sino que está más relacionada con la negativa a cumplir con los patrones sociales artificiales impuestos por la sociedad. Por desgracia, el mundo que nos rodea suele percibir esa postura como una forma de rechazo a todas las reglas existentes, como una manifestación de alienación, o incluso como un desesperado intento de excluir a lo desconocido y ajeno de su entorno. Como resultado, las personas que optan por la soledad a menudo quedan sin la oportunidad de construir vínculos sólidos y duraderos, hasta que enfrentan las consecuencias. Buscar estos vínculos tienen que hacerlo en momentos en los que la sociedad las percibe como las personas más raras o ajenas a ella. Sin embargo, incluso con la disposición de abrirse y mostrar su verdadera esencia, esto no siempre resulta fácil ni exento de riesgos. La historia de la famosa cantante y actriz, conocida actualmente como Lady Gaga, es un ejemplo claro de ello. Antes de convertirse en una estrella de fama mundial, su verdadero apellido era Germanotta, y su carácter era tímido y algo aislado. Enfrentó burlas y ridiculizaciones por parte de sus compañeros debido a su apariencia peculiar y sus ambiciones musicales. Sus compañeros incluso crearon un grupo cerrado en una red social llamado Germanotta, nunca serás famosa. La ironía de la situación radica en que esas mismas bromas solo la impulsaron hacia un aislamiento interno y a centrarse en desarrollar sus talentos como la única forma de sobrevivir y encontrar un sentido. Esto constituye una tragedia invisible para quienes la rodean, pues, a pesar de su talento y deseo de compartir sus pensamientos y sentimientos, enfrenta un costo: el gasto de energía que requiere crear una máscara, la cual a menudo termina siendo objeto de burla y falta de comprensión. Para esas personas, no se trata de escapar de la vida en sí misma. Es, más bien, mantener en reserva partes vitales de su personalidad hasta que termine la obra en la que están forzados a interpretar papeles ajenos. No toda la gente tiene la fortuna de superar las dificultades internas y el problema de ser diferente. Con el tiempo, quienes prefieren la reclusión pueden desarrollar un escenario angustioso. El hogar, en lugar de ser un refugio provisional, se convierte en el único lugar donde sienten seguridad y tranquilidad. El diálogo interno suele comenzar así. Primero, no salgo de casa, y poco a poco, yo soy quien no pertenece a este mundo. Gradualmente, a veces de manera muy sutil, la negación de participar en encuentros, el desprecio por las invitaciones, la evitación de las tareas y obligaciones diarias se acumulan, transformándose en una convicción profunda de que convivir en sociedad no es para ellos, que su lugar solo está en el silencio y en la soledad. La casa permanece como un refugio, un lugar seguro y acogedor donde el alma descansa, pero al mismo tiempo se convierte en una especie de espejo que refleja los cambios en nuestra propia personalidad. En lugar de percibir el hogar solo como el espacio donde realizamos nuestros deseos y necesidades, empezamos a entenderlo como un ámbito del que buscamos escapar para evitar problemas y ansiedades externas. En tal caso,
salir de casa se convierte en casi un acto de abandonar uno mismo y sus valores internos, ya que a menudo parece que abandonar un lugar es como desprenderse de una parte de la propia personalidad. Es interesante, ¿pensamos a veces en por qué tantos contemporáneos optan precisamente por este estilo de vida? ¿No nos hemos cuestionado que el hecho de que pasemos cada vez más tiempo en espacios cerrados quizás sea consecuencia de las condiciones que nosotros mismos hemos creado? ¿O la causa está en algo más profundo y oculto, que se oculta tras las explicaciones superficiales? La verdad, como a veces sucede, yace en otra parte. Un evento o fenómeno en absoluto no creó una nueva realidad, sino que simplemente reflejó problemas y tendencias existentes en la sociedad desde hace tiempo. Por ejemplo, el trabajo desde casa reveló una organización obsoleta y poco eficiente de los espacios de oficina, que anteriormente parecían inmutables, y que hoy en día ya no justifican su existencia. La entrega de bienes y servicios fuera de los apartamentos simplemente abrió los ojos al nivel de confort y comodidad que hasta entonces era impensable, mientras teníamos que luchar diariamente con la necesidad de salir de casa para las necesidades básicas. Mientras antes el acceso a entretenimiento estaba ligado a visitar cines, teatros y conciertos, hoy en día los servicios de streaming en línea han reemplazado a muchos de estos, transformando la industria cinematográfica en algo obsoleto y arcaico. Poco a poco, quedó claro que muchas instituciones sociales y eventos públicos eran mucho menos necesarios de lo que antes pensábamos. Y en ese momento nos sumergimos en una especie de realidad digital, creada de manera indiscriminada y despreocupada. Una realidad en la que toda nuestra forma de vida podía reducirse a unos pocos toques en el teléfono. Al reflexionar sobre esto, es importante recordar: en el pasado, la gente esperaba que el circo llegara a la ciudad o al pueblo para poder disfrutar de un espectáculo de gran escala. Y ahora, basta con abrir una de las aplicaciones en una red social para que el espectáculo, el show o la feria aparezcan ante nuestros ojos en un instante, sin salir de casa. Aunque la pandemia se haya ido y la vida vuelva paulatinamente a la normalidad, la reputación de los espacios abiertos y la naturaleza aún no se ha recuperado por completo. Este hecho nos obliga a reflexionar sobre las causas. Es necesario ser honestos. No solo se ha vuelto más difícil estar en viajes turísticos o dar paseos en la naturaleza, sino que también, y mucho más, encontrar la oportunidad de salir completamente a la calle, especialmente considerando las realidades actuales. Para muchas personas, especialmente después de terminar la universidad o la escuela, se presenta un panorama bastante triste. De repente se encuentran en un mundo que no fue creado pensando en sus propios intereses y necesidades. En los años de estudio, la vida parecía mucho más vibrante, con diversos eventos, clubes y oportunidades de socialización. Las facultades o universidades se convertían en lugares donde no solo se podía aprender, sino también descubrirse a uno mismo, hacer amigos e incluso encontrar su destino. En ese entorno, era fácil sentirse parte de una comunidad dinámica e inspiradora, donde cada evento y encuentro contribuían al desarrollo personal y al autoconocimiento. Sin embargo, tras graduarse, todo cambia. Las opciones comienzan a disminuir, como si fueran muros que cada año constriñen más a los jóvenes dentro de un espacio reducido y limitado. Y aquí se vuelve evidente que instituciones como las facultades y universidades, en esencia, están aisladas del mundo exterior, y la realidad más allá de sus muros a menudo parece poco amigable y hostil. De repente, uno se enfrenta a la dura verdad de que la vida moderna suele ser tan compleja y cínica que los primeros pasos para encontrar un camino y adaptarse generan dificultades y decepción. En Estados Unidos, por ejemplo, las ciudades con infraestructura peatonal desarrollada y orientadas al confort, como los grandes centros urbanos, se vuelven cada vez menos accesibles para la gente común. Esto lleva a que muchos ni siquiera intenten integrarse en sus comunidades locales y su entorno. En los espacios públicos surgen cada vez más problemas, ya sea la construcción de un monumento más o un área urbana mal diseñada, o zonas públicas abandonadas y mal cuidadas. Antes, el mundo era un espacio abierto y accesible donde cualquiera podía sentirse libre. No era necesario buscar en comunidades en línea para sentir que perteneces o entender que no estás solo. Ahora, parece más bien que vivimos en una era donde sentir alegría y placer en una simple interacción con otros, sin motivos ocultos, se vuelve una rareza.
esta problemática resulta especialmente conmovedora en relación con los adultos. Personas que raramente tienen la oportunidad de encontrarse con pares o iguales con quienes intercambiar ideas, experiencias o simplemente pasar un buen rato en compañía alegre. En esos pocos momentos en los que varias personas adultas se reúnen en un mismo lugar, a menudo ocurre una concatenación desafortunada de circunstancias. Por lo general, nadie de ellas busca iniciar una conversación o hacer nuevas amistades justo cuando se apresuran a ir al trabajo o a regresar a casa. Porque ese momento parece demasiado inapropiado para socializar. Está lleno de prisa, cansancio y pensamientos en tareas que requieren atención inmediata. En esos periodos, el malestar general aumenta y la interacción se vuelve agotadora e innecesaria. Por eso, el lugar para los llamados terceros espacios, esas zonas sociales especiales que servían para aliviar la presión de los roles personales y sociales, fue creado como un oasis de tranquilidad. Estos espacios permitían a la persona dejar atrás el papel de trabajador o de encargado del hogar, liberarse temporalmente de la necesidad de ajustarse a un determinado modo de ser o a una máscara. En el trabajo, en la sociedad o en el hogar, nos exigen cumplir con ciertos estándares. Allí usamos máscaras, mostramos una imagen determinada. La casa es, más bien, un lugar donde simplemente podemos ser nosotros mismos, sin fingimientos, sin máscaras ni convencionalismos constantes. Pero justamente en esa zona gris, que ocupa un espacio intermedio entre dos extremos, hoy se percibe cada vez más una falta. Esas zonas libres, que alguna vez estuvieron llenas de inspiración y de la posibilidad de expresarse espontáneamente, ahora casi han desaparecido de la vida urbana. Antes, estos espacios brindaban a las personas la oportunidad de detenerse, reflexionar, socializar, encontrar nuevas ideas y conceptos para la creatividad. Se convertían en lugares donde se podía relajar sin prisas, sentir unidad y experimentar la libertad. ¿Existen hoy en día estos espacios third spaces? Sí, existen, pero casi en todos lados son pocos y en muchas ocasiones irrelevantes desde el punto de vista práctico. En Estados Unidos, por ejemplo, todo es exactamente así. Algunas zonas públicas están diseñadas para que no sea cómodo permanecer mucho tiempo. Las bancas en los parques, por ejemplo, suelen estar hechas con la intención de que no sean demasiado confortables, para que las personas no se queden demasiado tiempo. Las bibliotecas son un ejemplo especialmente claro. Generalmente están mal financiadas, su presupuesto se reduce y la calidad del servicio disminuye. Y todo lo más lujoso y caro en los complejos residenciales es la posibilidad que tienen sus propietarios de usar comodidades como zonas de descanso y piscinas comunes. Sin embargo, en realidad nadie las usa, porque toda la energía se dedica al trabajo para ganar lo suficiente y poder vivir allí. De esta forma, esas zonas de descanso se han convertido en un mito casi inalcanzable. En contraste, Europa ofrece un ejemplo diferente, y la diferencia entre los continentes es evidente. En las ciudades europeas, los third spaces son una parte integral de la arquitectura. Hay parques por todas partes, que durante siglos han sido lugares de descanso y encuentro. Los cafés y cafeterías locales no cambian en siglos y conservan su atmósfera única, permaneciendo como testigos vivos del tiempo. En esas ciudades, las fronteras entre la calle y el espacio interior casi han desaparecido. Todo está diseñado para que las personas puedan pasear sin sentirse en riesgo o cansadas. Los sistemas de transporte están planificados para facilitar al máximo la movilidad, conectar barrios y crear un espacio suave y no intrusivo para la vida. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, donde perder un autobús o tren puede arruinar todo el día, en las ciudades europeas generalmente hay al menos 3 opciones accesibles y baratas para llegar a un destino. Así, el tiempo y esfuerzo se utilizan de la manera más eficiente y la persona se siente libre y en control. Asia Oriental, especialmente este de Asia, es un caso particular. Estas sociedades tienen una habilidad única para crear third spaces. Poseen un rico patrimonio de lugares públicos que han servido y siguen sirviendo como puntos de encuentro y descanso. Pero en esta etapa moderna de la vida, existe una presión social tan fuerte sobre el individuo que los espacios públicos se convierten en escenarios de obras incómodas. Las personas se ven obligadas a demostrar su solvencia, a reprimir el deseo interno de relajarse,
a ocultar el cansancio y a veces, incluso su vulnerabilidad personal. Además, las normativas laborales extremadamente estrictas y la cultura del trabajo prácticamente anulan el potencial de estos espacios para el descanso. El resultado es que sus funciones se reducen a cero y las oportunidades para relajarse desaparecen en medio del flujo de obligaciones diarias. Al analizar cómo están diseñados y funcionan los terceros espacios en diferentes partes del mundo, empiezo a percibir una característica muy interesante y relevante. La recuperación y revitalización de estos lugares no tienen que ver con la falta de tierras libres o la escasez de bienes raíces. El problema principal radica en un cambio más profundo en nuestra percepción de la vida, en nuestra percepción del propio ser. En la mayoría de los casos, hemos reconsiderado el sentido de la vida y lo hemos reducido a una experiencia individual, dejando de asumir responsabilidad conjunta y optando por seguir un camino de completa soledad. Cuando una persona adopta durante mucho tiempo este modelo de vida individualista, empieza a notar que sus sensaciones internas permanecen como en la sombra, sin expresarse y en silencio. Con el tiempo, sus rodillas comienzan a entumecerse poco a poco, los huesos pierden elasticidad y la columna vertebral adopta una curvatura cada vez mayor que excede los límites de la norma. Lentamente, pero sin detenerse, el mundo exterior se reduce a un estrecho sendero, entre la cama, el escritorio y la puerta. Esas actividades habituales que antes ayudaban a mantener un estilo de vida saludable y a conservar el equilibrio, desaparecen gradualmente. Desde los paseos normales hasta las paradas en el autobús, subir escaleras en la oficina o una compra rápida, todo pasa a un segundo plano. Como resultado, el desplazamiento diario al trabajo, que antes era la única actividad física constante, desaparece por completo. En el mundo moderno, precisamente estos desplazamientos breves pero regulares nos proporcionaban la actividad física necesaria y enviaban un fragmento de libertad a cada día, dándole sentido y aliviando el cansancio. Cuando desaparece la razón que impulsa el movimiento y la actividad, la persona pierde el deseo de pasear y de salir de su zona de confort habitual. En ese momento, el mundo exterior parece comprimirse, reducirse en tamaño, y junto con él, se difumina también la percepción del tiempo. Los días que pasan comienzan a fundirse en un crepúsculo constante. La noche reemplaza al día casi sin que se note, y las semanas desaparecen por completo, como si nunca hubieran existido. Pasan los meses y se desvanecen en la nada, como si desaparecieran sin ningún evento grandioso o marca especial, como si nadie hubiera notado su partida. En esta situación, la persona pierde casi por completo los referentes externos, sin tareas, paseos, encuentros ni otros eventos sociales. Su calendario parece descomponerse, desintegrarse en pedazos, y la propia persona comienza a sentir que gira en círculos, como si viviera solo hoy y ayer, y que mañana será como si llegara después de un año o más. Vivir en ese estado se vuelve difícil, y los sentimientos internos de aislamiento solo se intensifican. Este vacío interno se vuelve tan insuperable que las ideas de salir al mundo parecen fuera de comprensión, casi extraterrestres. A veces parece que la vida fuera del tiempo y del espacio se mezcla con las actividades rutinarias habituales, y esa interacción parece casi irreal. Me parece que esto no es simplemente una elección psicológica, pues para muchas personas, la idea de tomar una decisión consciente ni siquiera les había llegado a la mente. Hoy en día, hemos creado una sociedad que acepta tan cómodamente el aislamiento y la distancia que es fácil arraigar en ella un deseo consciente o subconsciente de esconderse. Como resultado, surgen nuevas tareas, necesidades de las que antes ni siquiera se pensaba. Por ejemplo, la palabra no sectorial, Notseret, es una abreviatura para aquellas personas que no participan en la educación, el trabajo o la formación profesional. Este modo de vida parece muy desequilibrado e incompleto, como si las personas renunciaran voluntariamente a una participación plena en la vida. Pero, en realidad, convertirse en Notseret no es algo que busquen de manera deliberada. Más bien, su vida se va formando de alguna manera según un determinado guión. A menudo se escucha que la mayoría de los Notseret dejó la educación después de ingresar a la escuela, o que sus calificaciones no eran suficientes para acceder a una buena universidad, o que la perspectiva de obtener una educación superior parecía demasiado dudosa y poco justificada.
En consecuencia, simplemente comienzan a existir, a ganarse la vida, cumpliendo con los requisitos mínimos, o confiando en la ayuda de sus padres o en programas sociales. Pero, en su interior, sienten que no hay suficiente motivo para esforzarse y dar lo mejor de sí. Y esto tiene sus explicaciones. En el mundo moderno, los flujos de noticias a menudo están llenos de negatividad, y en general, la situación que nos rodea parece estar llena de problemas constantes. Por eso, los Nootzeret permanecen en casa de manera natural, confiando totalmente en el apoyo de la familia, amigos o servicios sociales para simplemente sobrevivir. Estas personas son el opuesto de esa tendencia cultural, ahora muy extendida, llamada cultura del movimiento activo, que enfatiza la búsqueda constante del éxito y la autorrealización. Ambas tendencias existen en extremos opuestos del espectro, y está claro que entre ellas no hay una opción de compromiso estable y aceptable. El mundo en el que podría haber un empleo permanente que garantice un ingreso estable para sostener a las familias ya no existe. Igualmente, desapareció la posibilidad de con un solo diploma obtener de inmediato una profesión plena y satisfactoria. No todos los retraídos mencionan estos problemas sociales y económicos como causas de su estilo de vida, pero su elección refleja en gran medida la sensación general de incertidumbre e inestabilidad que reina en el mundo moderno, así como el cansancio de ver a toda una generación olvidada o abandonada sin apoyo. Hemos creado una sociedad que, de una forma u otra, resulta muy conveniente para aislarse y alejarse de la vida activa. Como resultado, observamos, o cada vez más claramente, el fin de una época en la que la persona podía contar con apoyo y garantizar una existencia digna. Los hikikomori japoneses, o podcasters hikikimori, que en sus primeros momentos vivían en el sentido más extremo de la palabra, completamente sumergidos en el aislamiento, muestran un ejemplo extremo de este fenómeno. Su retiro de la sociedad ya no se mide en días, sino en meses y años. Estas personas viven en habitaciones totalmente desprovistas de indicios de retorno a la vida en comunidad. A veces, los hikikomori no están completamente desconectados del entorno. Tienen trabajos y un ingreso estable, pero su aislamiento parece más una forma de protesta ideológica que una necesidad obligatoria. Así, la persona se distancia del mundo, no porque esté débil o incapaz, sino porque elige conscientemente vivir apartada, rechazando la participación activa en la vida social, como una forma de manifestar su desacuerdo o protesta contra la situación actual. Por supuesto, fenómenos como los trastornos de ansiedad y la depresión son bastante frecuentes entre las personas que prefieren el aislamiento y el silencio, a quienes se puede llamar condicionalmente NEETs y hikikomori. Y aunque desde fuera parece que su incapacidad interior o sus fracasos personales son la causa principal de estos problemas, las estadísticas y la experiencia muestran algo muy distinto. Cuando consideramos esta cuestión en un contexto más amplio, se entiende que estas dificultades psicológicas son una reacción natural del organismo y la mente a las condiciones del mundo moderno, que cambia rápidamente y a menudo intenta borrar las fronteras entre la realidad física y virtual. En definitiva, se puede decir que esto es un resultado lógico y plenamente comprensible de un sistema que cada vez más difumina las fronteras entre los mundos material e inmaterial, dejando a la persona en un estado constante de incertidumbre y tensión interna. Cuando activamos nuestros teléfonos inteligentes, en realidad estamos accediendo a un mundo entero que parece ilimitado y casi infinito. En la pantalla del dispositivo siempre hay una galaxia, imágenes, vídeos, mensajes, noticias y millones de personas que esperan nuestra atención. Sin embargo, a pesar de la magnitud y escala del mundo virtual, la mayoría de nosotros siente que no es exactamente lo mismo que un contacto físico, una interacción en vivo o un contacto directo. A simple vista, la comunicación en Internet rara vez puede ofrecer la profundidad y la riqueza que se puede encontrar al construir relaciones reales y verdaderas. Vínculos de amistad duraderos y sólidos, basados en experiencias compartidas y contactos personales que con el tiempo se convierten en una parte inseparable de nuestra existencia. Sin embargo, ¿qué pasa si interpretamos de manera equivocada el papel de las pantallas y las plataformas virtuales? ¿Y si el mundo de la comunicación en línea nunca fue solo una ilusión segura, un refugio temporal o una escapatoria de la realidad? ¿Y si esa es la primera y única oportunidad de encontrar cercanía,
consuelo y comprensión que a veces tanto necesitamos en la vida real? Vale la pena reflexionar sobre generaciones enteras para las que precisamente la comunicación en línea se convirtió en una verdadera fuente de conexiones sinceras. Muchos aficionados modernos a ciertos hobbies, como por ejemplo los que practican tallado en madera, a menudo se sienten los únicos en su ciudad. En tales casos, especialmente si ese interés no está muy difundido en su región o si es difícil encontrar personas con las mismas afinidades, es fácil que puedan encontrar una verdadera cercanía uniéndose a comunidades especializadas en línea. Las comunidades en línea por intereses a menudo son subestimadas o malinterpretadas. Sin embargo, ellas pueden convertirse en un auténtico campo de entrenamiento para quienes padecen de ansiedad social o inseguridad. Para alguien que experimenta un miedo paranoico a la interacción en vivo o se siente tímido al enfrentarse a grandes grupos de personas, incluso un espacio seguro en línea se transforma en un lugar donde puede aprender a ser él mismo, superar barreras y sentir su propia importancia. Las salas virtuales, los canales de chat o los servidores son mucho más que simples lugares de discusión. Constituyen una especie de refugio donde la persona puede adquirir nuevas experiencias sin riesgo de consecuencias inmediatas. Aquí puede practicar la expresión, compartir sus pensamientos y opiniones sin temer ser ridiculizado o juzgado de inmediato. En estos espacios se crean condiciones para una transformación interna, para tomar conciencia de su singularidad y de sus valores personales. Culpar a estas plataformas, como por ejemplo los numerosos servidores en mensajeros o foros, a menudo no es justo. Algunas de ellas realmente tienen sus defectos o una falta de modernización, lo cual merece ser criticado. Pero, al mismo tiempo, estas comunidades especializadas sirven como un tipo de refugio. Un espacio seguro donde alguien que se siente alienado o solo en el mundo real puede encontrar apoyo, comprensión y calidez. En un contexto donde el entorno social externo a menudo recompensa solo la apariencia superficial y el carisma estándar, el entorno en línea se convierte en ese lugar donde cada uno puede aceptarse por completo, abrirse y recorrer su camino de autoconocimiento, explorando no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades y contradicciones internas. La sinceridad genuina consigo mismo es el sueño de la mayoría, incluso si este principio a menudo es visto como una desafiante desconformidad con la sociedad. Porque en el mundo moderno, para conservar su sinceridad y ser auténtico, a menudo una persona debe parecer extraña, inesperada o incluso un poco loca para los demás. La voluntad de mantenerse fiel a uno mismo no es una tarea sencilla, especialmente cuando uno se siente aislado en su soledad. No elige entre la realidad y la fantasía, simplemente se ve obligado a escoger entre dos tipos de realidad interior. La primera es una existencia constante, exigente, llena de sensaciones físicas y eventos. Y la segunda es el aislamiento, que se disfraza de independencia y libertad. En otras palabras, no se trata de elegir entre un mundo real y uno virtual, sino de quién y bajo qué condiciones gobierna la vida. ¿Somos nosotros mismos o las circunstancias? A pesar de sus evidentes desventajas, esta forma de soledad lleva en sí su lado positivo. Sobre todo, cuando hablamos del silencio interior, que permite ampliar los límites de la percepción propia y conocerse a uno mismo de manera más profunda y holística. Al principio de esta charla, mencioné a la poetisa estadounidense Emily Dickinson y su visión única sobre la limitación de nuestro tiempo en este mundo. Su actitud hacia la soledad se construyó sobre una plenitud interna y una autoestimación interna. Ella no huía de la realidad, sino que redirigía su energía hacia un rico y multidimensional mundo interior, creando a partir de él una verdadera fortaleza y un refugio reconfortante. Es precisamente esa soledad interna la que favorece que los pensamientos nacidos en el silencio se conviertan en obras de arte que llenan el alma de sentido y calidez, ayudando a mantenerse fiel a uno mismo a pesar de todos los desafíos del mundo exterior. Cuando el ruido de la multitud que nos rodea se apaga por completo, cuando los sonidos de zumbido y bullicio, que normalmente llenan el espacio, comienzan a desaparecer lentamente, solo entonces surge la posibilidad de escuchar la música silenciosa, discreta, casi imperceptible, de la propia conciencia. Esa es la melodía interior que nos guía en el camino hacia la auténtica autenticidad, hacia ese lugar donde nuestra vida se siente como la más verdadera, sincera y honesta.
La más grande poeta del siglo XIX, Emily Dickinson, creó unas 1500 poesías, no a pesar de su soledad, sino precisamente gracias a ella. Es en el marco de su vida solitaria, en su habitación aparte, donde encontraba inspiración, transformando ese espacio en una especie de observatorio para observaciones y experimentos, en un suelo fértil para el nacimiento de nuevas ideas. Se podría decir que quien sabe encontrar sentido en el silencio y la quietud no evita la vida ni se aparta de su participación activa. Al contrario, simplemente da un paso importante hacia atrás desde las ideas que la sociedad impone sobre cómo debe ser una vida plena y enriquecedora. Rechaza seguir los estándares impuestos porque comprende que ese no es su camino. Sin embargo, es importante entender que este enfoque no debe ser una excepción, sino la regla, solo para quienes buscan un sentido más profundo y comprenden la importancia de la armonía interior. Abrazar la calma, la tranquilidad, significa salir de los esquemas habituales, no huir de la vida en sí misma. Una de las ventajas más valiosas de la vida en casa es que tienes tiempo ilimitado para aprender nuevas habilidades, para crecer y desarrollarte personalmente. Además, en casa tienes la oportunidad de convertirte en una mejor versión de ti mismo, trabajando en ti, ampliando tus horizontes de conocimientos y habilidades. Y quizás, la mejor forma de llevar a cabo este proceso la he encontrado a través de la plataforma Brilliant, que hoy es el patrocinador de este episodio. Brilliant se considera ahora una de las herramientas en línea más eficientes para aprender, ya que con ella, el tiempo que pasas en casa se transforma de un simple pasatiempo, a veces aburrido, en una actividad que no solo te alegra, sino que también te beneficia realmente. A diferencia de las clásicas conferencias pasivas o interminables videos, en Brilliant aprendes mediante la resolución activa de problemas, aplicando prácticamente los conocimientos, lo cual está respaldado por numerosos estudios. El aprendizaje en esta plataforma no se limita a la teoría. Implica participación constante. No solo recibes nuevas ideas, sino que las verificas, las pones en práctica, y en esos momentos, a menudo, ocurre un verdadero momento de iluminación, cuando todo de repente se aclara y lo complejo se vuelve evidente. La plataforma logra un equilibrio excelente entre desafíos interactivos, retos interesantes y la motivación suficiente para no rendirse y seguir avanzando. Brilliant diseña el aprendizaje para que sea no solo educativo, sino también motivador, de modo que cada usuario sienta apoyo e inspiración en su camino hacia el conocimiento. Otra característica importante es que la plataforma se adapta al nivel de cada alumno. Determina desde qué etapa comienzas, en función de los conocimientos ya adquiridos, y permite establecer de forma autónoma la velocidad y la profundidad del estudio. Gracias a ese ajuste individual, el aprendizaje se vuelve lo más cómodo y efectivo posible. Por eso, llevo muchos años siendo fan y socio de este servicio. Lo utilizamos realmente y lo recomendamos sinceramente. Mi relación con las matemáticas inicialmente era bastante escéptica. Pensaba que no era la persona capaz de entender y apreciar los números y las fórmulas. Pero descubrí Brilliant como una verdadera innovación y cambió por completo mi percepción. Me di cuenta de que muchas personas no son incapaces de aprender matemáticas. El problema es que, a menudo, enfrentan una enseñanza de baja calidad. Muchas revelaciones sorprendentes me llegaron precisamente gracias a las soluciones y lecciones en Brilliant, que me ayudaron a entender conceptos complejos que durante años me resultaron inasequibles. Estos enfoques simples pero efectivos me permitieron, por fin, superar las barreras y comprender ideas que antes parecían inalcanzables. Pero la plataforma no se limita solamente a transmitir conocimientos sobre matemáticas. En ella también hay materiales sobre ciencias de la computación, lógica, inteligencia artificial y otras áreas modernas, presentados en explicaciones accesibles y comprensibles. Todo esto contribuye a que ideas complejas se conviertan en conceptos claros y fáciles de entender, lo cual es especialmente importante en los tiempos actuales, cuando el flujo de información crece de manera exponencial y la capacidad de captar y entender las ideas fundamentales se vuelve una habilidad clave. Estoy seguro de que entre tus objetivos está también el deseo de mejorar, de realizar tu potencial, de perfeccionarte y en el nuevo año lograr avances notables. Para ello, Brilliant es la herramienta ideal. Ayuda a formar nuevos hábitos, a adquirir conocimientos y habilidades,
así como a aprovechar el tiempo de manera consciente y productiva. Este servicio es perfecto no solo para adultos, sino también para jóvenes y niños. Además, se puede regalar a familiares o seres queridos que, pasando mucho tiempo en el teléfono, dedican la mayor parte del tiempo a ver videos sin sentido. Brilliant les ofrece la oportunidad de dedicar tiempo a algo intelectual, interactivo y, lo que es importante, realmente útil, en lugar de perder el tiempo mirando pantallas sin propósito. Para poder disfrutar de todos los beneficios de Brilliant de manera gratuita durante 30 días, basta con acceder a brilliant.org/aperture, escanear el código QR que aparece en la pantalla o simplemente hacer clic en el enlace en la descripción. Esta oportunidad te dará la posibilidad de ampliar tu horizonte, desarrollar nuevas habilidades y aumentar tu autoestima, además de iniciar un camino hacia una vida más enriquecedora y plena. Al adquirir una suscripción anual para los servicios premium, obtienes automáticamente un 20% de descuento, lo que hace que el costo de este paquete sea mucho más atractivo y económico. Esta oferta especial te permite aprovechar sin límites todas las funciones de la plataforma durante todo el año, asegurando acceso diario a todo el contenido, sin restricciones ni condiciones limitantes. Este plan ofrece un nivel excepcional de comodidad, ya que puedes ver lecciones, participar en tareas, resolver problemas y recibir apoyo en cualquier momento y sin restricciones. Gracias a ello, puedes profundizar en tus conocimientos de manera sistemática y constante, sin preocuparte por límites temporales o cuotas, ya que toda la plataforma se convierte en tu entorno educativo completo y confiable. Este enfoque es especialmente útil para quienes valoran la constancia en el aprendizaje y buscan resultados eficaces, ya que el volumen de conocimientos acumulado en un año te permitirá ampliar tus habilidades y mejorar tus competencias significativamente. Por último, aprovechar este descuento hace que los gastos educativos a largo plazo sean más justificados y beneficiosos, brindándote todas las ventajas del sistema con menores costos.